Vamos a estudiar hoy lo que implica y qué nos enseña la Torá de la súplica por parte de Moisés para entrar a la tierra prometida. Recordemos que para Moisés ser el guía del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, primero tuvo que pasar por el proceso de ser perseguido. Él tuvo que escapar del lugar y de la comodidad que tenía. Recordemos que Moisés, ¿qué cosa es? Es un príncipe. Él vivía dentro del palacio de Faraón. Él tenía comodidades, privilegios. Su comida era especial, su cama era especial. Tenía personas que obedecían su palabra. Él tuvo que dejar todo eso. Comenzó por ser perseguido, llegar a una tierra y cuidar durante 40 años ovejas que no eran de él. Miren el proceso que tuvo que pasar Moisés. Por 40 años tuvo que cuidar ovejas ajenas. Moisés no tuvo la oportunidad de casarse con una mujer de su pueblo, que es la esperanza de todo hebreo. Él se casó con una mujer cusita, hija de Jetro. Por eso les estoy explicando todo esto, porque él le tocó pasar por ese proceso. Vivir fuera del palacio, estar en el desierto, cuidar por 40 años ovejas que no eran de él, casarse con una mujer que no era de su pueblo. No estamos diciendo que la mujer era buena o era mala, pero para un hebreo siempre era, digamos, había esa esperanza, había ese sueño. Pero él tuvo que rechazar todo eso. Y no solamente eso, cuando él fue llamado para sacar a sus hermanos de Egipto, recibió desprecio de ellos. Él no fue recibido con bombas y platillos. Él fue recibido con rechazo. A él le reclamaban porque en el momento que llegó Moisés, Faraón endureció la carga sobre los hijos de Israel. Entonces, ¿a quién le echaban la culpa? Al líder. Y todo ese proceso tuvo que sufrir. Y una vez que salen de Egipto, y no fue que salieron a la semana que Moisés llegó, pasó mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo la gente señalaba a Moisés. Bueno, tú dijiste que nos venías a sacar y estamos acá. Y ha pasado tiempo y seguimos acá adentro. Y sí, hay ciertas señales y ciertas cosas, pero seguimos siendo esclavos y no salimos. Y todo eso lo cargaba Moisés, allá lo descargaban en él. Y finalmente sale Moisés con su pueblo y va por el camino, por el desierto. Y en el desierto le tocó soportar la crítica de su pueblo. Lo culpan de que van a morir en el desierto. Lo culpan de todo. Y Moisés soporta todo eso, intercede por el pueblo, se le revela Coret. Y la furia de Dios cae sobre el pueblo de Israel y Moisés suplica de vuelta a su pueblo, por su pueblo. Y todo ese sufrimiento y todo lo que él tuvo que atravesar, y no solamente eso,
Mis hermanos, algo que ignoramos y que poco se predica es que Moisés, después del llamado de Dios, prácticamente él se desconecta de la esposa. No sé qué sucedió con su cuerpo. No sé si en ese momento recibió el don de la continencia, de no necesitar mujer. Pero el Midrash dice que él ya no estaba con su esposa. Se le pasó lo de Jeremías, que no se podía casar. Le tocó ser exclusivo para Dios, desconectarse de su mujer. Fíjense, mis hermanos, todo el proceso que él tiene que pasar, o por lo que tiene que pasar. Soportar las quejas, las críticas. Que su hermana haya hablado de él. Que Coré se le haya revelado, su primo. Y finalmente, hermanos, después de haber atravesado por todo ese calvario, cuando llega a la tierra prometida, le dicen, como nos dicen en el pueblo, no te vistas que no vas para el baile. Imaginémonos, hermanos míos, que hay una fiesta. ¿Sabes que a la fiesta a todo el mundo le gusta ir? A los velorios no, pero a la fiesta sí. Y tú ves que el hijo tuyo se está vistiendo, está emocionado, llegó la fiesta y él quiere ir. Y que el padre le diga, mijo, no te vistas, que no vas para la fiesta. ¿Cómo se siente la persona? Con un dolor profundo. Exactamente lo mismo le pasó a Moisés. Moisés está frente a la tierra, ya había superado todas las pruebas, ya había vivido todo lo que tenía, las situaciones que le tocó atravesar, y cuando va a entrar finalmente a la tierra, Dios le dice, no puedes entrar. Y pareciera fácil. ¿Saben qué dice el Midrash? El Midrash dice que ahí entró una discusión. Recuerden que Moisés hablaba personalmente con Dios. Que Moisés le dice, ¿pero qué es esto? Yo recibí la ley. Yo le llevé la ley al pueblo. Yo lo conduje hasta la tierra prometida. En otras palabras, Moisés estaba alegando, con razones. Yo he alcanzado un nivel espiritual tremendo. ¿Cómo es posible que tú no me dejes entrar? Esto lo tenemos que aprender, hermanos míos. Esto lo tenemos que aprender. Porque no es cualquier persona la que está siendo retenida a no entrar a la tierra prometida. Es Moisés. Es el hombre que hablaba cara a cara con Dios. A ese le dicen, no vas a entrar. Y el título de la enseñanza de hoy es esa, imploré. Y saben una cosa, el cielo se cerró y no permitía que las oraciones de Moisés llegaran al cielo. Pareciera que estamos en un escenario de injusticia. Cualquiera lo interpreta de esa manera. ¿Cómo es posible que eso me pase a mí? ¿Ustedes han sentido eso alguna vez? ¿Cómo es posible que eso me esté pasando a mí? Si nosotros no tuviéramos estos pasajes de la Biblia, nosotros no entenderíamos, o nosotros no tendríamos un consuelo y una aceptación. Pero cuando hay situaciones que nos está pasando parecidas a esta, entonces nosotros leemos ese libro
decimos, bueno, aquí no está pasando nada más que lo que ya pasaron nuestros antepasados. Que en algún momento de la historia, mis hermanos, Dios le cerró la puerta. Y Moisés insistía, clamaba, no una, tantas veces que se le dio una orden a los ángeles que sus oraciones no llegaran delante de la presencia del Eterno. Así de sencillo. No vas a entrar. Y Moisés tuvo que conformarse, hermanos míos, con ser llevado a una montaña, y Dios le permitió verla y no le permitió entrar a la tierra. Solo vela, pero no vas a entrar. Y nosotros podemos estar aquí años discutiendo y sacando nuestras conclusiones y diciendo, bueno, el problema fue que Moisés golpeó a la roca y Moisés dejó en vergüenza a Dios delante del pueblo, y podemos sacar muchas conclusiones. Pero ¿saben qué es lo que está pasando acá, hermanos míos? Que Moisés no podía ser más grande que el Mesías, porque él es una sombra del Mesías. Él no es el Mesías. Él es Mesías, pero no el Mesías. Él es una sombra. Por eso él no entra. Porque no podemos separar a Yeshua de Moisés, ni separar a Moisés de Yeshua. No podemos entender el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento o sin estudiar la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua tiene que vivir lo que vivió Moisés, por lo que les acabo de explicar. Dios, hermanos míos, no hace absolutamente nada sin decírtelo antes, para que no tengas excusa, para que cuando llegue el golpe no digas, no me lo dijeron. ¿Saben por qué? Porque Él, como creador, en su justicia divina, tiene que advertirte lo que viene. Tú no lo sabes, Él lo sabe, por eso Él te lo dice. Y a Israel, Dios les había prometido un profeta como Moisés. Por eso tú no puedes separar a Yeshua de Moisés. Profeta como yo, no un Dios. A Israel no le prometieron un Dios. Es en el cristianismo que lo creen así. Profeta como yo le levantará el Eterno en medio de tus hermanos, o sea, será de allí, para que no digas que es un extranjero. Nacerá en la tierra de David, para que no digas que no desciende de David. Será de la simiente de David, para que no tengas excusa. Te lo prometí y te lo cumplí. Y no solamente te lo prometí con Isaías, te lo estoy describiendo en Moisés. Moisés no entró porque él era una sombra del Mesías. ¿Cuál es el título de la enseñanza de hoy? E imploré, clamé, supliqué, y no fui oído. A Moisés le tocó conformarse o ser consolado con que él subiera a la montaña, y podemos decirlo de esta manera, sus servicios fúnebres
fueron realizados por el Eterno. O sea, le dieron un buen regalo. ¿Ustedes no lo consideran así? ¿Ustedes no consideran que Moisés fue privilegiado? Yo pienso que sí. A él no lo enterró un ser humano. El Eterno lo mandó a enterrar. Es un privilegio. Entonces él fue recompensado. Lo llevaron a mirar la tierra, la pudo mirar, la contempló y fue recompensado con eso. Recibió un entierro de rey, nada más y nada menos dirigido por el Rey del Universo. Es como que si un padre estuviera enterrando un hijo con todos sus honores. Allí lo escondió. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Se lo tomó para él. Entiéndanlo. Moisés no lo encontraron porque Dios se lo tomó para él. Exclusivo para Dios. Como Elías. Cuando alguien con el potencial de Moisés, cuando alguien viene de parte de Dios a este mundo y es rechazado, ¿sabe qué hace el Eterno? Se lo toma para él. Es como que no lo mereces, me lo quedo. No lo estás valorando, por eso me lo quedo. Eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. Cuando alguien no valora lo que tú le estás dando, pues no te lo da más. No lo sabes valorar. Entonces, Moisés y Elías fueron tomados para Dios. Enoc fue tomado para Dios. Eran seres dedicados a Dios, exclusivos para el Eterno. Pero fueron rechazados, perseguidos, criticados. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Se los toma para él. En otras palabras, no lo quieres, no te preocupes, yo sí lo quiero, me lo tomo para mí. No los quita. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando no apreciamos lo que Dios nos da. Esa enseñanza la dimos la semana pasada. Bien, seguimos. Estamos hablando que Moisés no entra, no porque le pegó a la piedra, o por lo menos esa es mi opinión. Que la principal razón es porque él es una sombra del Mesías. Él no puede ser más grande que el Mesías. La sombra no es la realidad. Pero en esa sombra había una profecía extraordinaria. ¿Por qué? Porque esa misma situación la está viviendo el maestro. O le toca vivirla al maestro. Él nació para gobernar. Él fue al Jordán y fue ungido con el poder de lo alto. Declarado por el rabino Juan el Bautista. Él es el ungido. No me sigan a mí, síganlo a él. Él tenía la autorización, el poder. Si quiero, clamo al cielo y mi Padre enviará ejércitos de ángeles, legiones de ángeles. Él tiene el poder. Nació, se cuidó, vivió perfectamente la ley, tiene todos los derechos. Soy hijo de David. Vengo del linaje de David, a quien se le prometió el ungido. En mi sangre está la sangre de David, mi padre. Tengo derecho al trono.
Pero él está en el Getsemaní y está viviendo una situación difícil. Él comienza a pensar y entra en un trauma, porque él comienza a verse que no puede realizar lo que tanto anhela. Para eso nací, para reinar. ¿Para qué entonces fui ungido? ¿Para qué me guardé? ¿Para qué viví exclusivo para Dios? Si ahora estoy rodeado de perros salvajes. Si ahora tengo que ser entregado como un cordero. Si ahora mis seguidores se van a ir y me van a dejar. Hermanos míos, esa situación que él está viviendo no es cualquiera. Él está con sus discípulos amados. ¿Y sabe qué le dice él a sus discípulos? Por favor, oren. Oren. ¿Saben cuando el maestro pide que oren? ¿Por qué pidió que oraran? Porque él pide que oren. ¿Lo hizo por religión? ¿O lo hizo porque necesitaba refuerzo? Necesitaba que los que estaban con él le clamaran al Padre. ¿Y saben qué es lo más triste, hermano? Que sus discípulos se durmieron. No fueron capaces de vigilar, de sacrificar un poco de su tiempo y clamar por su maestro en el momento que más lo necesitaba. Y así como el Midrash dice, hermanos míos, que se le cerró la puerta a Moisés para que sus oraciones no llegaran, con el Mesías pasa algo parecido. Porque fíjense que él está pidiendo algo, él está suplicando por algo. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No. Dios le cerró la puerta. No vas a establecer el reino. No vas a gobernar. O por lo menos por ahora. No vas a entrar. Pero hay algo interesante. Dijimos que Moisés fue consolado, ¿verdad que sí? A él lo llevaron a una montaña. Él miró la tierra. Él dijo, bueno, me conformo con esto. Además recibió, ¿qué cosa? El entierro de un príncipe, enterrado por el Eterno, y hasta ahora no conocen dónde está su cuerpo. Pues con el maestro no podía pasar algo diferente, porque si él es la sombra del maestro, pues tiene que repetirse. Entonces, ya vimos que a él se le cierra la puerta como se le cierra a Moisés. Y vamos a ver ahora que a él se le consuela. Ojo con esto, se le consuela como se le consoló a Moisés. Cuando la Biblia dice que vinieron ángeles, que en esa oración vinieron ángeles, ellos trajeron dos respuestas. Ellos le dijeron dos noticias, una mala y una buena. La mala era que no podía establecer el reino y que le tocaba morir. Esa es la mala. Pero no le trajeron solo una, le trajeron dos. Por eso la Biblia dice que lo fortalecieron. ¿Qué fue, hermanos? ¿Cuál fue la fortaleza que recibió él? ¿Fue acaso una fortaleza para que él pudiera soportar los látigos? ¿O para que pudiera soportar el calvario de la cruz, las espinas? No, hermanos míos. Él recibió fortaleza con las palabras que él recibió en ese momento. Y la Biblia no describe exactamente, pero nosotros lo podemos deducir por lo que acontece. Dice que él en ese momento fue consolado y que él salió
de la oración, fortalecido, y le dijo a los discípulos, llegó la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado, y él recibe la voluntad del Padre con agrado. Y va, hermanos, a la muerte como un cordero, sin quejarse. Pero ¿saben por qué? Porque recibió la voz de Dios, recibió el consuelo de Dios. Dios le estaba cerrando una puerta, porque le iba a abrir otra, mucho más grande. Y nosotros nos preguntamos, ¿pasó eso con Moisés? Claro que sí. Moisés se le cerró la puerta. Moisés tenía como misión entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida y no pudo entrar. Pero 3,000 y tantos años después de la muerte de Moisés, todavía se predica a Moisés. Las leyes, la mayoría de las leyes en muchos países, ¿saben en qué están basadas? En la ley que Moisés le entregó a Israel. Y no solamente eso, no podemos predicar de Yeshua sin predicar de Moisés. La puerta que Dios le cerró a Moisés no tenía las bendiciones que la que le abrió después de su muerte. El no a Moisés era cerrar una puerta para abrirle otra, mucho más amplia, con muchas más bendiciones, con mucho más privilegios. Y hasta el día de hoy se predica a Moisés. Y se habla de Moisés en todo el mundo. Y no solamente eso, cuando nuestro maestro estaba frente a los líderes religiosos de la época, ¿saben cuáles fueron sus palabras? No piensen que he venido a abolir a Moisés. No lo crean. ¿Saben por qué? Por lo que estamos hablando, porque él es una sombra del Mesías. Hasta aquí, ¿dónde vamos? ¿A dónde hemos llegado? Moisés se sacrificó, Moisés tuvo que soportar humillaciones, se rebelaron contra él, pasó por un calvario, le tocó cuidar ovejas de su suegro que no eran de él, por 40 años en el desierto, pasar frío. Los pastores de ovejas sufren. ¿Sí sabían eso? En los desiertos el frío recia, y en la mañana hay calor. Esos cambios de temperatura te vuelven loco. Y todo eso lo pasó para poder ser llamado para sacar a Israel de Egipto. Pero él, cuando estaba frente a las puertas de la tierra prometida, no entra. Y la misma situación sucede con el maestro. Fue ungido, se guardó para Dios, vivió bajo la ley, en perfecta obediencia, hace lo que tiene que hacer, sale a predicar, muestra que él es el ungido, multiplica los panes, le resucita a los muertos, sana a los leprosos, y cuando ya es visto como el gran Mesías, como el esperado de Dios, Dios le dice: ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra, no vas a establecer el reino. Hasta ahora lo entendemos así, o hasta ahora hemos explicado esto. Explicamos también que Moisés fue recompensado. Nos falta explicar de qué manera el Mesías fue recompensado. Número 1, nada más y nada menos que con la resurrección de entre los muertos. Con la resurrección de entre los muertos como primicia.
ser el primero de la creación en recibir la gloria que el Padre le había prometido. Revísteme con esa gloria que tuve antes de la fundación del mundo. O sea, lo que me prometiste, dámelo. Y el Padre, por su obediencia, comienza con eso. Lo resucita de entre los muertos y le entrega nada más y nada menos que un cuerpo glorificado. Le da el privilegio de volver a sus discípulos, de decirle: tóquenme, véanme. Hermanos míos, ese placer no solamente lo estaban viviendo los discípulos, lo estaba viviendo Él mismo. ¿Lo creen o no lo creen? Imagínense volver a sus discípulos y Él vivir la experiencia de que sus discípulos lo toquen, lo miren. Eso no era una alegría para los discípulos nada más, era para Él mirarle el rostro y dejarlos convencidos de que Él realmente era el Mesías. Segundo premio. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro premio que Él recibe? ¿Cuál fue el letrero que le colocaron al maestro, a Yeshua, en la cruz por orden de Pilato? Yeshua, ¿rey de quién? De los judíos. Ese fue el letrero que le colocaron. Pero ¿saben qué dice Filipenses 2? Que en nosotros debe de haber, ¿qué cosa? El sentir que hubo en Él, el cual que, teniendo la autorización de Dios, rechaza todo eso y se pone en la posición de siervo. En obediencia absoluta hasta la muerte de cruz, y por ende, por lo cual Dios, ¿qué hace? Lo exalta. Ojo con esto. Dios lo exalta. Le da un nombre que está sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en su nombre, o sea, Él ahora no tiene la autorización de ser rey de los judíos nada más. Ojo con esto. Él no es el rey de los judíos, hermanos míos, nada más. Cuando Él muere, le colocan ese título. Pero con la resurrección de entre los muertos, con la exaltación que el Padre le da, fíjense el regalo que el Eterno le otorga. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Miren esto. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál fue el letrero que le colocaron? Rey de los judíos, ¿verdad que sí? Pero por su obediencia, por Él haber aceptado la voluntad del Padre, por Él haber aceptado que le cerraran esa puerta, entonces Dios le abrió otra. Ahora no eres rey de los judíos. ¿Sabes qué eres ahora? Eres rey de la humanidad. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, que Yeshua es el Adoni, el Mashiach. No solamente los judíos lo van a reconocer como Mesías. La humanidad entera. Ahora entendemos, hermanos míos, por qué Moisés no entró. Porque el Mesías no podía establecer el reino en ese momento. A Moisés se le cierra una puerta como se le cerró al maestro. Pero Moisés fue recompensado como también el maestro tenía que ser recompensado.
Y saben una cosa, Dios quiere cerrarte una puerta, pero tú no quieres aceptarlo. Tú quieres entrar por ella. Y Dios te quiere cerrar esa puerta, porque Él te va a abrir otra mejor. Pero el ser humano tiene que conectarse con la torre de control, tiene que conectarse con el cielo, hermanos míos. Moisés oró, el maestro Yeshua oró, y vino la respuesta. Nosotros, cuando se nos cierra una puerta, no oramos. No entendemos, porque no nos conectamos con nuestro Padre, porque sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros, sus caminos mucho más extensos, mucho más gloriosos que los nuestros, y nos empecinamos en realizar nuestra vida, nuestros proyectos, lo que nosotros queremos, y vamos dejando a un lado los proyectos del Eterno. Lo ponemos a un lado. Y saben una cosa, hermanos míos, cuando eso sucede, no esperes exaltación, porque Él está primero. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo, no con un poquito, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No lo dejes de segundo, Él está primero. Cuando nosotros no lo colocamos a Él primero, nosotros no llegamos de primero, llegamos de último. Cuando lo colocamos de primero, vamos delante. Él nos coloca también de primero. El maestro colocó la voluntad del Padre por encima de su voluntad. Por eso Dios lo exaltó. Aceptó que le cerraran una puerta, ser rey de los judíos. Dios le abrió una más grande. Eres el rey de la humanidad. Vamos a ir concluyendo con esto, hermanos míos. ¿Cuántas veces nosotros colocamos nuestros proyectos, nuestras ambiciones por encima de las del Eterno? ¿Cuántas veces lo hacemos? Preguntémonos, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos renunciado a lo que verdaderamente amamos, queremos? Como le tocó renunciar a Moisés. Moisés, hermano, dejó de estar con su esposa para siempre. Se convirtieron amigos, así de sencillo. Tuvo que ser santificado totalmente para Hashem. El maestro, hermanos míos, no tuvo la oportunidad tampoco de casarse con una mujer. ¿Saben por qué? Porque él se santificó exclusivamente para Dios. Lo hizo Jeremías, porque no lo podía hacer él. A Jeremías le prohibieron casarse, a él. Él lo hizo por voluntad propia. Podía hacerlo, pero eso le iba a estorbar en el ministerio. Aparte de que no tenía lógica que él tuviera un hijo. Porque si hubiese tenido un hijo, ese hijo iba a reclamar el trono. ¿Ya entienden por qué no se casó también? O por la razón principal por la cual no se casó era por esa. Yeshua no puede tener hijos, porque el trono de él solo se lo va a entregar al Padre. A él no le heredan el trono. Si él hubiese casado, si hubiese tenido un hijo, pues el hijo reclama el trono. Tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, por esas razones, no se casó él. Pero no deja de ser un sacrificio. La misma palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, todos esos sacrificios que él hizo, hermanos, en obediencia absoluta al Padre, tienen una recompensa.
Cuando nosotros sometemos nuestros proyectos a los proyectos de Dios, cuando colocamos a Él primero, Dios nos recompensa. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre entender eso? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, comprender que Él debe de estar primero? ¿Por qué no aprendemos? Después de 2000 años de predicación, teniendo este libro, sabiendo perfectamente que cuando colocas a Dios primero, tú eres recompensado de gran manera. ¿Por qué hacemos lo contrario? ¿Por qué insistimos en que nosotros tenemos que estar primero? Que nuestros proyectos tienen que estar primero, que nuestras necesidades tienen que estar primero. ¿Por qué lo hacemos? ¿Saben por qué lo hacemos? Porque no conocemos al Eterno. La gente piensa o cree conocerlo, pero no lo conoce. No lo conoce. Si lo conocieran, no lo harían. Así de sencillo. Porque hay necedad en el corazón del hombre. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Hashem. Tú sabes que de Él proceden las cosas. Que no importa que tú te levantes de madrugada, que te acuestes tarde, que si Él no edifica la casa, en vano trabajas. No importa lo que hagas. No importa que te busques lo que te busque, que montes las empresas que tú quieras, hazlo como tú quieras. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa que te llenes de dinero, si Él no te da la salud, no te da la vida, no lo puedes disfrutar. ¿No lo entiendes? Lo desconoces. Hermanos míos, la enseñanza de hoy es esa. Cuando Dios te está cerrando esa puerta, cuando Dios te está diciendo no entres por allí, es porque Él tiene algo mejor para ti. No insistas. No pongas tus proyectos por encima de los de Él, porque te va a ir mal. Si quieres ser exaltado, debes de humillarte delante de su palabra, obedecerle como un hijo, como lo hizo Isaac. Isaac quizás no entendía, hermanos míos, por qué tenía que ser sacrificado. Era el hijo de la promesa, el hijo de Sara, el hijo de un milagro extraordinario. Una mujer estéril, pasada de años, no había forma ni manera que pudiera dar a luz. Y nace Isaac de esa mujer, y en un momento de la historia le dicen, tienes que sacrificarte, o tienes que aceptar el sacrificio. Hermanos, si vemos que Él carga la leña, Él entiende que Él es el Cordero, pero en obediencia absoluta al Padre, Él va hasta allá, hasta la montaña. Porque, hermanos míos, cuando obedecemos al Padre, cuando le obedecemos al Padre, Dios suplirá Cordero. No es nuestra vida. Dios suplirá un Cordero. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios suplirá todo lo que necesitamos cuando obedecemos. No solo te va a suplir un Cordero, te va a suplir tu comida, te va a suplir tu casa, te va a suplir tus necesidades, porque es mejor la obediencia. Mucho mejor la obediencia. Por la obediencia del Mashiach fue exaltado. Por la obediencia de Isaac, Isaac pasa a ser el padre de Israel. Y por nuestra obediencia, hermanos, es que recibiremos la recompensa, no por la religión que tengamos. Por nuestra obediencia. Para terminar, para obedecer a Dios,
hay que oírle. No pienses que vas a obedecer a Dios sin oír su voz, porque la obediencia es el resultado de oír la voz. Abraham obedeció porque oyó la voz. Si tú no te congregas, si tú no estudias la Torá, no puedes obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no le estás oyendo. ¿Entendemos esto? Si nosotros queremos ser seguidores del Mesías, número uno, tenemos que obedecer. Obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer su palabra. Tienes que oír la voz del Eterno. Tienes que congregarte, oír la voz, estudiar su palabra y alinear tu vida a esa palabra. Preguntarte si tu vida está alineada a los propósitos que Dios quiere con la humanidad. Porque Dios quiere que seamos igual a su Hijo, a Yeshua. Y debemos de preguntarnos si realmente estamos viviendo como Él vivió. Debemos de preguntarnos eso. Y si no lo estamos haciendo, esto es una buena oportunidad para reflexionar. Para que nosotros obtengamos ese premio, para que Dios pueda abrir esa puerta gigantesca de bendiciones. Debemos de aceptar que nos cierre alguna puerta que nos está estorbando, que no nos va a llevar al éxito. Nosotros creemos que sí, pero no nos va a llevar al éxito absoluto. Por nuestra terquedad, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, nos empecinamos en caminar por un lugar que no podemos caminar, que no nos llevará a la meta final. A Moisés se le cerró una puerta, pero se le abrió una bendición. Al Mesías se le cerró una puerta de ser rey de los judíos, pero se le hizo rey de la humanidad. Y a nosotros, hermanos, que somos seguidores del Maestro, también se nos abrirán puertas, porque Él cierra puertas que nadie abre y abre puertas que nadie puede cerrar. Shabbat Shalom, hermanos. A los hermanos que nos miran, y sobre todas las cosas, si les agrada este contenido, pues compártanlo. El propósito es llegar al corazón de las personas con un mensaje que proviene de la Torá. Si ha sido de bendición para ti, compártelo. Shabbat Shalom.